Hola amigos de YouTube, hoy voy a hacer un top de 10 episodios de Bob Esponja donde Calamardo fue injustamente torturado y arruinado. Número 10. Buenos vecinos. Hablo del episodio 64B de la temporada 4 de Bob Esponja. La mayoría de las personas piensan que la temporada 4 no es mala, lo mismo digo yo, solo que en esa temporada comenzaron algunos cambios de la serie debido a la renuncia del creador. Es la temporada que está en la época de transición, quiere decir que tiene algunos episodios que parecen de la época dorada, y otros de la época de la decadencia de la serie. El episodio de Buenos Vecinos es uno de los peores de la temporada 4, y es el primer episodio donde Calamardo fue injustamente torturado y arruinado. En las primeras 3 temporadas, Bob Esponja y Patricio torturaban a Calamardo, pero las torturas hacia Calamardo en las primeras 3 temporadas eran accidentales y otras que eran satisfactorias, quiere decir que en las primeras temporadas Calamardo había sido torturado por accidente, y en otros episodios le daban su merecido. Aunque en la temporada 4 hubieron episodios donde Calamardo ha sido torturado cuando se lo merecía, como en el episodio de El colchón perdido. En Grúa de Habilidad, Calamardo estaba siendo torturado injustamente, pero no por Bob Esponja, sino por esa grúa y por Don Cangrejo. Pero Buenos Vecinos fue el primer episodio donde mostraba a Bob Esponja y a Patricio torturándolo y dejándolo en ridículo, y lo hacían a propósito. Yo ya expliqué los detalles de ese episodio en el top de los 5 peores episodios de la temporada 4 de Bob Esponja. Número 9. Las 2 caras de Calamardo. Ese episodio, aunque no fue tan odiado, hubieron ciertas cosas donde Calamardo estaba siendo torturado, primero cuando Bob Esponja lo golpeó con la puerta rompiéndole la cara, luego cuando Calamardo se había vuelto guapo. El episodio era increíble hasta que la gente empezó a quitarle las cosas a Calamardo, donde Calamardo ya se estaba cansando. Donde Calamardo le pide ayuda a Bob Esponja pidiéndole que lo golpeara en la cara con la puerta, pero hacía que Calamardo se volviera aún más y más guapo, y cuando un zapato iba cayendo, Bob empuja a Calamardo para que el zapato no lo golpeara la cabeza. Luego cuando Calamardo chocó su cara hacia la columna del crustáceo cascarudo, volvió a la normalidad, donde esos acosadores por fin se iban, pero luego llega a Don Cangrejo a arruinarlo, y a este se le ocurre darle de portazos a Calamardo para volverlo guapo, pero a Calamardo le salían ronchas, y así terminó el episodio, con Calamardo siendo golpeado por Don Cangrejo. Número 8. Con pinches de canotaje. En ese episodio Calamardo sí sufrió mucho por culpa de Bob Esponja. Y ya expliqué los detalles de ese episodio en el top de los 5 peores episodios de la temporada 6 de Bob Esponja, y sí, Calamardo ha sido torturado por Bob Mazorcas injustamente, e incluso se me olvidó decir que ese episodio mostraba a Bob Esponja teniendo una obsesión y una atracción hacia Calamardo, lo cual muchos pensarían que podía ser homosexual o algo así. Número 7. Avión al mar. Yo expliqué los detalles de este episodio, donde Calamardo estaba siendo torturado injustamente por Bob Esponja y Patricio en un viaje en avión, y por cierto es el peor episodio de la temporada 13. Número 6. Calamardo en Clarinetelandia. Este episodio lo mencioné en la parte 6 donde Don Cangrejo fue un mal jefe, y sí lo fue por sus tacañerías absurdas, y Calamardo estaba siendo torturado por Bob Esponja, y el episodio acaba mal como en las mayorías de los episodios de las temporadas modernas. Número 5. El profesor. En ese episodio, cuando Calamardo fue nombrado como profesor de música, claro haciéndose pasar por Calamarino. Él estaba tratando de dar clases hasta que llegaron Bob Esponja y Patricio a fastidiarlo, y al final Calamardo terminó arrestado por hacerse pasar por otra persona, y Bob Esponja y Patricio como si nada. Número 4. La visita de Calamardo. Otro episodio donde Calamardo era torturado por Bob Esponja, donde este le insistía a que lo fuera a visitar en donde al cabeza de queso se le ocurre robarle la aspiradora a Calamardo y copiarle todas sus cosas. Y casi al final, después de que Calamardo recupera su aspiradora, su casa se incendió por culpa del cabeza de maíz. Pero al final, Calamardo terminó quedándose en la casa de Bob Esponja, mientras que Bob Esponja y Gary dormían afuera donde estaba la casa de Calamardo. Fue uno de los peores episodios. Calamardo no acabó tan mal, porque se quedó en la casa de Bob Esponja, y Bob Esponja se quedó afuera, pero sí era torturado injustamente por Bob Esponja. Número 3.
Tentáculo Visión, otro episodio donde Calamardo termina mal injustamente, y no solamente por Bob Esponja y Patricio, también por Arenita, Don Cangrejo, Perlita, Plankton, Larry la langosta, y la gente lo ridiculizaban, hasta lo sacaron de su propia casa sin razón, y al final mientras que Calamardo intentaba dormir, todos hacían fiesta en la casa de Calamardo, donde Calamardo no podía dormir. Número 2. Limonada de tinta. En este episodio expliqué que ese es el peor de la temporada 11 y uno de los peores de la serie, debido a las torturas injustas que sufría Calamardo por parte de Patricio, y también por ser un capítulo bastante asqueroso, grotesco, bizarro, y aterrador. Número 1. ¿Estás feliz ahora? Este fue el peor episodio de la temporada 8 de Bob Esponja, y uno de los peores de la serie, debido a que era un episodio donde presenta a un Calamardo deprimido y con ganas suicidarse porque no recordaba su recuerdo más feliz, y gracias a ese episodio, nacieron los creepypastas de los dos episodios perdidos de Bob Esponja que eran reales, uno se titulaba El suicidio de Calamardo, y el otro El final de Bob Esponja. El final del episodio El final de Bob Esponja, Calamardo tenía la soga para ahorcarse, idéntico a la escena del episodio original de ¿Estás feliz ahora? Aunque en la versión original era para agarrar la jaula de su almeja. Y el final de ese episodio, cuando Calamardo fue secuestrado por Bob Esponja y llevado al crustáceo cascarudo, Bob Esponja le había dicho que había construido la estatua de la persona más importante él, y era de Bob Esponja. Donde Calamardo pierde el control y comienza a destruir las estatuas de Bob Esponja y ponía miradas de psicópata, y se comportaba como un psicópata, incluso mostró motosierras como si quisiera matar a Bob Esponja. En donde Bob Esponja creía que Calamardo lo estaba disfrutando, pero no era así, Calamardo se había vuelto loco. Y bien, espero que les haya gustado este top, no olviden darle like a este video, y suscribirse a mi canal, chao.